Bienvenidos a su iglesia. Campeones para Cristo, San Juan de Lurigancho. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande y misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Buenos días a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra. La palabra del Señor es de gran edificación para nuestra vida. Acompáñame a hacer esta oración por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra que es anunciada el día de hoy y te pedimos, Señor, que tu palabra abra nuestro entendimiento, que tu palabra nos ayude, Señor, a caminar en este mundo, en esta vida, conforme a tu voluntad, Señor. Que tu palabra nos permita ver lo que es verdadero, que tu palabra enderezca nuestros pasos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, la palabra del Señor es de gran bendición para cada uno de nosotros. La palabra siempre nos está hablando acerca de cómo caminar en esta vida, de cómo ciertamente dar aquellos pasos conforme a la voluntad de Dios en un mundo que nos ha enseñado por mucho tiempo, o desde el momento que empezamos a tener una conciencia, a tomar decisiones, nos ha enseñado muchas cosas acerca de en qué debemos poner nuestra confianza, o qué es lo más seguro para nuestra vida, para nuestra familia, entre otras cosas más. Lo cierto es que cuando vamos a la palabra nos da a entender y nos llama y nos enseña acerca de quién es Dios. Un Dios soberano, un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios grande en misericordia. Nos da a conocer a un Dios que no está muerto, sino que está vivo. La palabra del Señor es el medio por el cual podemos comprender y conocer realmente quién es Dios. La palabra de Dios nos enseña en esta mañana acerca de la confianza que tenemos en Dios, o debemos tener en Dios, o cómo estamos confiando en Dios en nuestro caminar, en nuestra vida personal. Ciertamente cada uno de nosotros estamos pasando muchas circunstancias, estamos atravesando muchas situaciones o escenarios tan diversos y tan diferentes, pero lo cierto es que tenemos a un mismo Dios, conocedor de las cosas que pasamos, conocedor de cómo está nuestro corazón, conocedor de cómo está nuestra vida. Un escenario que nos enseña a poder ver cómo es Dios grande en misericordia, cómo la palabra nos enseña acerca de confiar en Él, y cómo también lo contrario de no confiar en Él es simplemente confiar en lo que estamos viendo. Este escenario un poco conocido por muchos creyentes acerca del sobrino de Abraham, y estamos hablando de Lot. En Génesis 13, versículo 10, dice la palabra: y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. ¿Qué nos enseña estos dos versículos? El contexto que estamos hablando acá es cuando la palabra nos da a entender cuando Abraham sale de Egipto, y lo cierto es que salen con muchas riquezas, no solamente él, sino todos que estaban con él. En eso también Lot es un hombre que también tiene riquezas en ganado, ¿verdad? En personas a su mando, y vemos cómo en el lugar donde están, las posesiones que cada uno tiene, empiezan a haber una rivalidad entre los pastores de cada uno de ellos, y por ende Abraham muestra su generosidad y dice a Lot: no es posible que peleemos entre nosotros porque somos hermanos.
dime a dónde vas a ir tú. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Tú decides dónde vas a estar, dónde vas a ir. Le da esa oferta a Lot. Y Lot empieza rápidamente, dice la Biblia, a alzar sus ojos. Y dice la Biblia en el versículo 10, Génesis 13, 10, dice, y Lot alzó los ojos. Y nos da a entender que Lot está mirando, ¿verdad? Observando y poniendo su confianza en aquellas tierras atractivas, unas tierras donde le ofrece un bienestar, una seguridad, una confianza para su gente, para sus ganados, para sus bienes. Entendemos versículos atrás que Abraham, ¿verdad?, es llamado por Dios. Abraham ya ha hecho en 2 oportunidades, ha levantado altar a Jehová. Y en eso también es Lot, su sobrino, que ha sido participante también de esto. Por ende, Lot también conoce al Dios de Abraham. Lot es partícipe de estas cosas. Pero vemos en el escenario que estamos hablando en el versículo 10, en esta situación vemos que Lot simplemente pone su mirada en aquellas tierras y no está poniendo su mirada en Dios. Está confiando en aquellas tierras y no está poniendo su confianza en este Dios soberano, a este Dios grande, a este Dios que hizo y libró de un peligro a Abraham en Egipto y lo sacó con muchas riquezas, no solamente a Abraham, sino también a Lot. Vemos que Lot simplemente está caminando de esta forma, ¿verdad? Movido por lo que ve, donde cuando Lot está moviéndose por lo que está viendo, está dando a entender que su seguridad, que su estabilidad o su comodidad viene o proviene de lo que está mirando, de lo que está experimentando o de lo que está viviendo. Vemos que Lot tiene esa línea y está caminando de esa forma. Camina por vista, la fe no lo está moviendo a él, ¿verdad? En este escenario que estamos tocando, vamos a darnos cuenta cómo se encuentra el corazón de este hombre. Y eso suele pasar en la vida del creyente, porque ciertos escenarios que vivimos, ciertos escenarios que pasamos, dan a conocer cómo se encuentra nuestro corazón, cómo se encuentra tu vida. Y estoy hablando y me dirijo al creyente, ¿verdad? Porque es aquel que Dios ha llamado, es aquel o aquella donde Dios ha sembrado su palabra, donde la palabra ha sido sembrada en su corazón, donde la fe ha sido dada a esta persona, una fe dirigida y direccionada a este Dios vivo que tenemos, una fe basada en la palabra. Entonces, cuando vemos que Lot enfrenta este escenario, vemos lo que hay en su corazón. Y lo que hay en su corazón, por lo que estamos observando acá, que la palabra nos da a entender que Lot está moviéndose por lo que está mirando y está yendo a esas tierras donde está en dirección de Sodoma y Gomorra. Y la pregunta es, ¿cómo son estas tierras de Sodoma y Gomorra? Vamos a leer estos versículos a continuación. Versículo 12 y 13 dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En gran manera. Y la palabra está enfatizando esto. ¿Y por qué la palabra enfatiza la conducta de estos hombres? Porque ciertamente
había mucha perversidad manifestada en los habitantes de Sodoma y Gomorra, hasta el punto en que el clamor de la misma tierra subió a Jehová, dice la palabra, y Jehová determinó un tiempo para destruir a los habitantes de estos lugares. Eso lo vemos más adelante. Pero lo interesante es que la palabra nos enseña esto, que Lot está dirigiéndose ahí, ¿verdad? Por lo que está mirando. Y este escenario muestra cómo se encuentra también el corazón de este hombre. Como también cuando empezamos o enfrentamos escenarios o situaciones, como vuelvo a repetir, dan a entender cómo se encuentra nuestro corazón. Y vemos que en este caso Lot, lo que hay en su corazón, hay incredulidad, no hay fe, hay inseguridad, porque está basando su confianza en lo que está viendo y más no en el Dios de Abraham, y hay una inestabilidad en él, porque está moviéndose por lo que está viendo solamente. Entonces, lo que la palabra nos muestra es eso. Hoy en día puedes estar atravesando un escenario en tu vida, una situación en tu vida personal, capaz no muy alentadora, no muy cómoda, pero la pregunta es, ¿qué es lo que ese escenario o esa situación te está mostrando en tu vida personal? Y me dirijo al creyente, ¿qué es lo que este escenario te puede estar dando a conocer lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que está sacando esa situación que estás viviendo hoy en día? ¿Qué es lo que está sacando en ti? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que puedes ver por medio de la palabra en tu vida personal? ¿Qué es lo que Dios está mostrándote? ¿Qué es lo que Dios está enseñándote? Lo cierto es que cada situación o cada circunstancia que vivimos no solamente es para preguntarnos el por qué pasa esto, sino también para poder aprender y para poder ser guiados por Dios por medio de su palabra, si es que la palabra de Dios está siendo regada continuamente en nuestros corazones, porque la única forma donde Dios podrá hablarnos, donde Dios podrá enseñarnos, y también el único medio por el cual nosotros podremos ver cómo se encuentra nuestro corazón es por medio de la palabra. La palabra es la que limpia nuestro corazón. La palabra es la que muestra aquello que nuestros ojos no pueden ver, y apunta siempre a cómo está nuestro corazón para con Dios, a cómo está nuestra vida. Vemos este escenario, y este escenario ciertamente tiene un final para Lot no muy agradable. Este escenario, cuando empieza a relatar esta historia acerca de este hombre, versículos y capítulos más adelante, la palabra nos da a entender que Lot es apresado porque el rey de Sodoma y de Gomorra entra en batalla con otros reinos y es derrotado este rey de Sodoma y rey de Gomorra, de estas dos ciudades. Y Lot, como habitante, también es apresado o esclavizado bajo un reino. Abraham, su tío, se entera, y el amor que tiene Abraham por su sobrino, por su familia, lo mueve a tal punto que arma a su gente y va a libertar no solamente a Lot, sino a toda esa ciudad. Pero vemos que Lot en ese momento no, por más que ya conoce a los habitantes de Sodoma y de Gomorra, la conducta que ellos tienen, el estilo de vida, la forma como ellos se conducen en su vida, vemos que él no sale de ese lugar, sino está ahí. Y la pregunta es: ¿por qué está ahí Lot? ¿Por qué aún se mantiene en ese lugar? Acordémonos algo, que Lot no era un hombre común y corriente. Ahora Lot se vuelve un hombre, ya era un hombre rico, pero aparte de que su tío ha libertado a todo ese pueblo, Lot se gana una posición en ese lugar. Lot es un hombre que tiene riqueza, que tiene una posición,
que tiene una comodidad en ese lugar. La palabra nos enseña que más adelante vemos que Dios envía, ¿verdad? Envía mensajeros para que hablen con Abraham, y ciertamente Abraham se entera que Dios va a destruir hasta 2 ciudades por la perversidad de sus habitantes. Y vemos que antes que Dios destruya Sodoma y Gomorra, Abraham intercede por Lot y por su gente. Y está intercediendo, y está pidiendo misericordia, y está intercediendo por su familia, Abraham. Vemos más adelante por la palabra que estos enviados por Dios van a esa ciudad, a Sodoma, y encuentran a Lot afuera de la ciudad. Y cuenta la historia que la cultura de ese lugar era que aquellos hombres de una posición y de un estatus no bajo en esa ciudad se paraban a la puerta para recibir a los extranjeros, para recibir ciertamente a la gente que llegaba a esas ciudades. Uno de ellos es Lot, que está afuera y se encuentra con estos enviados, y Lot brinda una hospitalidad a ellos. Pero vemos más adelante que la perversidad de estos hombres de Sodoma y de Gomorra quieren usurpar, quieren abusar de estos enviados de Dios. Y vemos cómo Lot rehúsa, trata de evitar que esto suceda, a tal punto que expone a su familia inclusive para que no suceda esto, para que no les acontezca nada a estos enviados de Dios, ¿verdad? Vemos más adelante que ciertamente va a pasar, o sea, Dios va a destruir estas 2 ciudades. Vemos que estos enviados de Dios le dicen a Lot para que se escape, para que huya de ese lugar, para que le diga a su familia, a sus hijas, a su esposa, a sus yernos. Pero Lot le dice a sus yernos, que son los habitantes de Sodoma y de Gomorra, y ellos lo toman por burla, se burlan de Lot, de lo que está hablando. Y en ese escenario vemos que al día siguiente ya está a punto de que Dios destruya a esas 2 ciudades. Y vemos que Lot, mejor dicho, que los enviados le dicen a Lot: ya, es tiempo de que te vayas. Dice la palabra en un versículo en Génesis 19, verso 16. La palabra nos da a entender que Lot empieza a vacilar, empieza a detenerse en dejar ese lugar. Dice Génesis 19, verso 16, dice: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. A veces es tan difícil dejar la comodidad, dejar esa posición, o dejar esta riqueza, porque está dejando todo eso atrás, yéndose de ese lugar. A pesar que la noticia es una destrucción abismal que va a acontecer en ese lugar, para Lot le cuesta, y es donde le agarran a Lot, ¿verdad? Dice la palabra que asieron de su mano, lo agarran a Lot y lo sacan de ese lugar con su familia, con sus hijas y su esposa. La palabra nos enseña más adelante en el Nuevo Testamento qué es lo que pasaba en el corazón de Lot, qué es lo que sentía él en su corazón, en su día a día, estando en ese lugar. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7, dice: y libró al justo Lot
abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. La palabra del Señor nos da a entender cómo se encontraba Lot, cómo afligía su alma. Era consciente del lugar donde se encontraba, era consciente de lo que hacían estos habitantes, cómo vivían las cosas, las perversidades que acontecían, las maldades que hacían cada día, y Lot seguía en ese lugar. Y Lot seguía porque tenía una posición, era un hombre común y corriente, tenía muchas riquezas, tenía una gran comodidad en ese lugar. Qué interesante cómo vemos cómo esto acontece en la vida de este hombre, como también puede acontecer eso en la vida de un creyente, donde a veces la palabra empieza a menguar en su vida y empieza a confiar mucho en lo que está experimentando, en lo que este mundo le ofrece, en lo que está viendo, y tenemos la tendencia a veces de movernos por lo que estamos necesitando, de movernos por lo que nos está faltando, de movernos por lo que no tenemos, de movernos por lo que anhelamos tener, y empezamos de una forma u otra a afanarnos. Pero lo cierto es que, como dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5 verso 7, dice: no caminamos por vista, sino por fe. Lo cierto es que para el creyente tiene que haber una diferencia, porque tú y yo hemos sido llamados para caminar por fe. Si cuando hablamos de fe, estamos hablando de la palabra, porque según Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y cuando estamos hablando de caminar por la palabra, o de caminar por fe, es donde la palabra del Señor cada vez más está tomando presencia en nuestra vida, está empezando a ser lo primero en nuestro día a día. Empezamos y aprendemos a priorizar la palabra de Dios en nuestra vida personal. Frente a cualquier escenario que estemos pasando, sea un escenario donde capaz las cosas a simple vista marchan bien, sea un escenario que capaz las cosas están tornándose un poco, como se dice, turbulentas, estamos pasando una circunstancia o un escenario difícil, sea cual sea la situación, el escenario o la circunstancia que estés atravesando, es importante entender que hemos sido llamados a aprender a priorizar la palabra de Dios en nuestra vida personal, porque es la palabra que va a ejercitar tu fe, es la palabra que va a desarrollar tu fe, es la palabra de Dios que va a alimentar tu fe, porque si no, simplemente vamos a ser llevados por lo que estamos viendo, vamos a ser llevados por lo que estamos experimentando. Y ciertamente experimentamos cada cosa, cada día, porque a veces falta esto, a veces estamos necesitando lo otro, a veces estamos anhelando otras cosas para la familia, para los hijos, un tema laboral, un tema financiero, entre tantas cosas que cada uno de nosotros vivimos y cada uno de nosotros pasamos, y cuántas cosas se presentan en la vida. Pero lo cierto es que hemos sido llamados a caminar por fe y no por vista, a caminar por la palabra, donde el creyente aprende a buscar la respuesta a la situación que está pasando, cualquiera que sea la situación, a buscar la respuesta en la palabra de Dios. Y eso es caminar por fe, porque no está siendo llevado por sus pensamientos, por su parecer, o por lo que está experimentando, o por lo que está viendo, sino está empezando a moverse por la palabra en su vida personal.
Y cuando el creyente no está yendo a la palabra, simplemente está menospreciando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no le está priorizando, porque no le está dando el valor, que es el valor merecido. Porque la palabra es más que suficiente para que haya paz en tu corazón, para que haya seguridad, confianza, estabilidad, ¿verdad? Firmeza en tu vida personal. Porque la palabra es más que suficiente para que haya descanso y reposo, cualquiera sea la situación que estés atravesando. Vemos que el final de Lot es un final donde la generación de este hombre empieza a ser una generación que se levanta contra el pueblo de Israel. Una generación donde no está Dios. Una generación donde la inmoralidad y el pecado prevalecen. Una generación donde la indiferencia y la insensibilidad frente al pecado prevalecen. Qué importante es entender y comprender y aprender día a día a que la palabra del Señor tome más presencia en tu vida personal y que cada vez sea la palabra que te mueva, sea la palabra de Dios que dirija tus pasos, sea la palabra de Dios que realmente pueda traer esa dirección, esa guianza que tú y yo necesitamos en cada etapa que nos toca vivir. Yo te animo en esta mañana a que la palabra del Señor, esta palabra tan preciosa, esta palabra tan única y más que suficiente para que tu vida sea transformada, pueda ser anunciada cada vez más en tu día a día. Que la palabra pueda realmente producir, pueda generar, pueda crear algo nuevo en ti. Confiar en que ciertamente lo que Dios ha empezado en tu vida, Él lo va a culminar. Así que yo te animo en esta mañana a que la palabra crezca en tu vida personal, porque ciertamente Dios no desampara a aquel que lo está conociendo, sino Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que guarda nuestra vida, Dios es un Dios que es conocedor de cómo estamos y de la situación que estamos pasando hoy en día, pero también Dios es un Dios que empieza a tratar nuestro corazón, que empieza a moldear nuestro corazón, que empieza a tratarnos para aprender a caminar, no conforme a las cosas que estamos viviendo, mirando, oyendo, sino para que aprendamos a caminar por medio de su palabra, donde nuestra confianza empieza a crecer en Él y menos en nosotros mismos, donde nos dejamos de confiar poco a poco, dejamos de confiar en nosotros mismos y más confiamos en Él, en su soberanía, en su voluntad, en la obra que Él ha empezado en cada uno de nosotros. Amén. Acompáñame a hacer esta oración por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Porque es tu palabra, es el medio por el cual nosotros podemos conocerte a ti. Es el medio por el cual nosotros aprendemos a caminar, mirándote a ti, confiando en ti. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a vivir una vida conforme a tu voluntad, a caminar confiando en ti. Ayúdanos, Padre, a que tu palabra cada vez se haga más real en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tenemos un Dios, porque tú eres grande en misericordia. En ti hallamos gracia y perdón. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo.
con tu espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Presencia en ti, guía mi andar. Tu palabra es la verdad, restauración y redención. Encontré en ti, Señor, y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Y todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración. Siervo y Rey, el Salvador es nuestro Dios. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Y todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración. Siervo y Rey, el Salvador es nuestro Dios.